Qué bueno es saber que Dios puede hacer una obra por medio de su palabra hoy en día. Y vale la pena siempre hablar de Él, de su gracia, de lo que habla el Evangelio, porque puede y es usado para vida de algunos de ustedes en esta mañana. Hoy nos corresponde subirnos otra vez a la cumbre del Evangelio de Juan, parado sobre la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, y desde allí contemplar los sucesos y las situaciones, las palabras de Cristo a través del Evangelio. Y hoy nos corresponde mirar desde este pasaje del capítulo 6 de los versículos 41 al 46. Nosotros los cristianos es un gozo escuchar de Jesús y no hay cosa mejor de un día de provecho en nuestra vida, mejor dicho, vale la pena haber vivido el día por haber escuchado algo de Cristo. Creo que el propósito de haber nacido se cumple. Entonces, quisiera que leyéramos este pasaje todos juntos a la voz de tres, por favor, mis hermanos. Podemos ponernos en pie y poder leer juntos estas palabras de nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Amén. Oremos, Señor, damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hoy haz eso en nuestros corazones, Señor, para bien de nuestra fe, para crecimiento en el conocimiento de la persona de Cristo, para que le demos gloria y honor, Señor. Haz eso, por favor, en nuestros corazones. Saca la incredulidad, el obstáculo, para creer más y más en la persona, en la bendita persona de nuestro buen Salvador, nuestro Señor Jesús. Bendice tu palabra sobre nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Una y otra vez, el Evangelio de Juan en cada narración nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Hoy en día, aunque la doctrina cristiana tiene más de 2000 años de recorrido de historia y la deidad de Cristo muy, pero muy difundida, la gente no comprende y no entiende las connotaciones de lo que significa que Jesús es Dios o Hijo de Dios. No piensan en ello. No hay reflexión en esta verdad
tan fundamental y tan dicha. Y yo no lo digo tanto del mundo, lo digo de la iglesia. Y yo creo que no podemos negar la problemática en entre el cristianismo, que no comprende y le cuesta entender las implicaciones teológicas y prácticas que Jesús es el Hijo de Dios. Solo, se, solo lo sostiene o repite en una fórmula de credo, tal vez doctrinal, lo repite, ¿cierto? Podemos preguntarnos si ese problema lo tenemos hoy en día. ¿Cómo fue serlo en la época del Señor Jesús encarnado? Me pregunto yo más profundamente. Es decir, si ese problema lo encontramos hoy, ¿cómo será en la época del Señor Jesús? O durante la época de los apóstoles. Pues Jesús y los apóstoles se enfrentaron a este problema entre la gente. Pero pensemos más detenidamente el problema con Jesús y el pueblo o la gente al cual se revelaba en ese momento. Pensemos en la gente, que también fue un problema para el Señor, pero también fue un problema para la gente. Entonces, es difícil cuando veían a un hombre decir que sus credenciales eran ser el Hijo de Dios. Entonces, hubo un problema a lo que decía ser y sus palabras. Es por eso la razón de ser de los evangelios, que es Jesús convenciendo, Jesús argumentando, Jesús revelándose más. Es por eso que podemos decir que Jesús siempre ha tratado con este problema por medio de los apóstoles y evangelistas. Siempre lo trató él, pero el primero que lo trató fue él mismo. El primero que se enfrentó fue él mismo. Entonces trata desde los orígenes el problema, pues Jesús el Señor se enfrentó a ese problema de incredulidad a lo que decía ser él, el Hijo de Dios. Por lo que presenta argumentos. Aquí el Señor está presentando argumentos para que hoy en día, ¿sí? Referente a la incredulidad que se presenta en la cristiandad, él mismo, Jesús, presenta argumentos. Y eso es lo que presenta el Evangelio. A la incredulidad, el argumento lo da Cristo. Siempre lo da. Siempre lo da la palabra de Dios. Entonces, ahora bien, a la gente de los eventos iniciales, no solo están viendo palabras y afirmaciones de un hombre que ven decir quién es. No, no solamente están bien escuchando eso, sino que también ven cosas inexplicables y extraordinarias, sanaciones, milagros inauditos y no le están dando oído. Ellos mismos han participado de esos milagros, como en nuestro texto con el milagro de los panes y los peces, que ellos mismos vieron y comieron y sin embargo no están creyendo. No están creyendo a lo que dicen las señales de quién es Él. Él lo está diciendo y tiene como respaldo las cosas que hace, la vida que profesa, la vida que tiene Él. Entonces, eh, eso es lo que está ocurriendo. Viendo y oyendo todo esto, ¿será que van a creer? Esa es la pregunta. ¿Será que oyendo las palabras maravillosas y de poder, muy correctas, muy de las escrituras, muy de Dios y para su gloria, creerán estas personas sobre lo que dice quién es Jesús de él mismo? Si el Señor Jesús todo lo hizo bien, tal como los enemigos lo afirmaron, ¿cierto? Todo lo hizo bien, siendo que no se halló engaño en su boca, porque no se le cree esta única afirmación de que es enviado de Dios.
que es su Hijo y Dios es su Padre? No se le cree, a pesar de que hizo todo bien. ¿Por qué en todo punto se le puede admirar, aprender, recibir, pero por qué tan difícil es para el corazón de los hombres aceptarle en el punto preciso de que Él es el Hijo de Dios? Porque hay muchos negando hoy en día la deidad de Cristo, pero predican sus milagros y enseñanzas. Porque se le crea a Jesús sus palabras, sus enseñanzas, sus milagros, pero cuando Él dice, yo soy el Hijo de Dios, y la palabra dice que es semejanza de Dios a la imagen de Dios, ¿cierto? El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, ahí sí no se le cree. Ahora bien, han pasado más de 2000 años de los eventos iniciales. Uno pensaría que con 2000 años de evidencias la gente comprendería o entendería mejor esta verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia no pudiera haber durado tanto si Jesús no es el Hijo de Dios. Porque la evidencia en los santos es incuestionable también. Es incuestionable su obrar, sus promesas, de sus transformaciones en ellos. Y hermanos, tenemos más evidencias que los que comieron pan y peces. Y sin embargo, muchísimos no creen en Jesús como Hijo de Dios. Ahora bien, se nos presenta nuestro pasaje del día de hoy. Y como decía, Jesús mismo enfrenta y argumenta frente a la incredulidad de las personas, frente al rechazo de sus credenciales y prerrogativas divinas. ¿Y quién mejor que Él responda al incrédulo? Los versículos leídos nos presentan un tema de suma importancia para los que son de Dios. El tema es, el Padre encamina al que es de la fe, a, perdón, el Padre encamina al que es de él a fe en Jesús para resurrección y vida eterna. Vuelvo y lo repito, el Padre encamina al que es de él a la fe en Jesús para resurrección y vida eterna. Y dicho tema recoge cosas que ha dicho el Señor Jesús y las concluye en eso. Y como les decía, es el Señor argumentando a la gente que no cree en Él, pero que dicha gente cree ser de Dios, cree ser de su pueblo, o por lo menos no parece que le necesitase a Jesús, y sin embargo es de Dios, dicen ser. Y tenemos entonces tres puntos. El primero es el punto focal de la incredulidad humana a Jesús como Hijo de Dios. El punto focal, o sea, el meollo del asunto. Y el Señor lo trata, y es los versículos 41 y 42. Como segundo punto, una defensa para vida, versículo 43 hasta la primera parte del versículo 45. Hasta la primera parte, podemos decirle 45a. Y como tercero, una conclusión para dejar la incredulidad de Jesús de los versículos 45, la parte B, hasta el 46. Entonces vamos a comenzar por la gracia de Dios. El punto focal de la incredulidad humana a Jesús como Hijo de Dios. Versículos 41 y 42. Leámoslo. Dice así. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo es descendido?
Ahora bien, tenemos que recapitular muchas cosas porque le están diciendo cómo es que usted dice que es el pan de vida. Bueno, el Señor, en el versículo 35, el Señor Jesús, el Verbo encarnado, les dijo a la multitud que era el pan de vida, el verdadero venido del cielo para vida eterna. ¿Sí? Entonces pueden leer ahí. En el versículo 36, referente a eso mismo, el Señor les dice a la multitud que aunque ellos vieron, no creyeron. ¿Qué vieron? Que podía sostenerles la vida corporal con ese pan que les dio. Y aún más en lo que tiene que ver con la vida eterna. Podría darles también. Y en eso no creí. En el versículo 37, Jesús es el pan de vida a los que son del Padre. El que es de Dios vendrá a donde Él. O sea que estas palabras no solamente Él se las ha dicho una vez, ha sido repetitivo con eso. En el versículo 38, Jesús declara ser el pan de vida para los de Él. Es la voluntad del Padre que sea así. En el, en el versículo 39 Jesús declara a la multitud que todo lo que Dios le ha entregado para que no se pierda, ¿cierto? Le ha entregado para que no se pierda, sino que tengan vida. O sea, todo lo que Dios le entrega a Jesús, Jesús no lo pierde. Es más, todo se lo entregó a Jesús porque Él no pierde nada de Dios. Así es claro, no pierde nada. Dando a Jesús como algo de suma importancia, ¿cierto? Porque si Dios nos diera a nosotros nuestra propia vida nosotros perderíamos. Así de sencillo es. Entonces, y les habla del aspecto de la resurrección para vida y el efecto de ser Jesús el Hijo de Dios, el pan de vida. En el versículo 40 enfatiza Jesús el versículo 39, si se pueden dar cuenta otra vez. Nuevamente les dice que es la voluntad de Dios, el Padre, que vean al Hijo y crean en Él para vida eterna y resurrección. Es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Hay un tema muy profundo y muy contundente, es muy firme, es un fundamento muy firme. Voluntad de Dios. Así Dios lo quiere, un Dios inmutable. Cuando decide, así es, no va a cambiar en eso. Para que la gente, ellos tengan vida eterna. Esa es la voluntad. Dios quiere vida eterna, pero esa voluntad va incluida que esté Jesús de por medio. Eso les ha dicho. Entonces era necesario hacer este resumen para entender nuestro versículo y tema de hoy. Recordemos que la narrativa es un diálogo entre Jesús, el pan de vida, y la multitud que comió panes y peces de la mano de Jesús. Después de todo lo que les declaró el Señor, eh, las cosas que he citado, y ellos escuchado, entonces hubo una respuesta de la multitud, si notan, hubo una respuesta que nos recuerda al pueblo de Israel en el Éxodo. Y la razón del por qué quedaron postrados en el desierto, un mal al cual el mismo Moisés tuvo que enfrentarse con este pueblo, y es el fruto de la incredulidad, y el fruto de la incredulidad es la murmuración, murmurar. Eso nos recuerda al pueblo en el Éxodo. Allí están. Dice, murmuraban de los judíos, nos dice Juan, ¿qué murmuraban? Dice, que Jesús había dicho, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Eso es lo que murmuraban ellos. Aquí vemos el problema que cité en la introducción que el Señor tuvo que enfrentarse. Pues la murmuración es una lógica humana. ¿Sí notan que es una lógica humana? La murmuración o fruto de incredulidad pareciera humanamente obvia, porque están viendo a él y saben de dónde que es hijo de José y su mamá era María, ¿cierto? Entonces,
Los judíos desean conocer a Jesús. Su padre era José el carpintero y su madre era María. Y añade, ¿cómo pude decir que descendió del cielo? ¿Cómo pueden decir eso? No descendió del cielo, viene de José y de María. Y cierto, cierto, era humanamente hablando, lo que decían era cierto. O en el aspecto de su encarnación era cierto. Notamos que fue un problema para el Señor. El que creyeran a su divinidad fue un problema. En el Evangelio de Juan solo hace mención de María y José hasta el capítulo 6. ¿Sí notan? Él no empieza como otros evangelios, narrando la historia de José y de María. No, hasta el capítulo 6 precisamente lo aborda aquí en este tema. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando el Evangelio de Juan es la divinidad del Verbo, de Jesús. Porque ese es su énfasis. Pero lo que no podían explicar esta multitud son las señales que señalaban a Jesús siendo más que el hijo de un carpintero con una madre humana como María. ¿Quiénes mostraban la divinidad? ¿Qué mostraba la divinidad de Jesús? Sus obras, las señales, los milagros, la voz de Dios en el cielo cuando fue bautizado. Él, Dios, era el que decía que Jesús era divino. Y los hombres veían un humano, pero quien testificaba era Dios. Adicional, ¿cierto? De todo lo precedente, como lo fue el testimonio de Juan el Bautista y la misma escritura lo dice, lo dijeron. Pero vemos que para esa multitud murmuradora, solo en ese aspecto se sostenían para murmurar y cuestionar al Señor Jesús y sus palabras como del que ha descendido del cielo. Es que quien lo dice es Dios, quien lo atestigua es Dios. Así nosotros miremos otra cosa, quien lo atestigua es Dios. Y esa es precisamente la cuestión que se ha perpetuado por los siglos. Jesús es un personaje histórico para la gente. Es decir, eh, fue un hombre y que ya, eso fue, es punto, fue un hombre punto, sino que como ha habido tantos años de esa época hasta esa época, dicen los expertos científicos, que lo que ha hecho la gente es mitificarlo, ¿sí? Eso dicen los críticos. Y claro, no se atreven a hablar mal de Jesús porque, pero para ellos solo fue un buen hombre, fue un buen maestro que nos enseñó cosas valiosas e importantes sobre el amor, nos enseñó a ser buenas personas y y a- y a pagar el costo de lo que es amar como seres humanos. Pero que sea hijo de Dios, que fuese descendido del cielo, eso no, dicen los murmuradores. A pesar de eso, en el Evangelio es importante creer en lo revelado por Dios. No es lo que nosotros creamos. Es que el problema es que nosotros nos indagamos como hombres, como hablábamos en la cena, en esa filosofía humana, en esa sabiduría humana que nos da la ciencia, miramos a Jesús, indagamos de Él. Y claro, él fue un hombre verdadero. Y podemos encontrar de Jesús cosas como hombre verdadero que existió y que fue y que estuvo aquí entre nosotros. Y podemos mirarle a través de eso o mirarlo a través de la revelación que da Dios. ¿Y quién es mejor? ¿La ciencia humana o la revelación de Dios? Yo creería que la revelación de Dios, porque la revelación de Dios
es más verídica, puntual y verdadera que las especulaciones de los hombres, en mi opinión. Yo sé que hay gente que le da mucho más validez a la ciencia de lo que habla de Jesús que lo que habla Dios mismo de su Hijo. Y ese es el problema. Ese es el meollo de la incredulidad. Por eso está diciendo, porque Jesús fue un hombre. Y esto es lo que están viendo los judíos. O un hombre decir que es hijo de Dios, pero que están ciegos a las señales que está haciendo él. Entonces, a pesar de eso, en el Evangelio es importante, creemos, les decía, creer en lo revelado por Dios, en lo tocante a Jesús, pues de ahí radica la redención y la expiación, el perdón de pecados y tener vida. Y qué terrible cuando la ciencia impide que Jesús sea vida para él. Yo sé que ha habido y habrá murmuradores de las cosas y palabras de Jesús, y ojo, empezando por nuestros propios corazones. Entonces hay que ponerlo bien claro, empezando por nuestros propios corazones. Pero Jesús habla por el Evangelio las mismas razones que dio a esa multitud que vio el milagro. Les dice hoy en día el problema, porque el problema no es con Jesús. Jesús es el verbo eterno que se encarnó, es lo que es para Dios. O sea, lo importante de Jesús es lo que es para con Dios, no es para lo que piensan los hombres. ¿Sí? Entonces, el Padre dice cuál es la voluntad de Él, cuál es su rol de Jesús en la voluntad del Padre. El problema no es con Jesús y sus declaraciones, el problema es la gente. Si cree o no. Por ejemplo, esa gente que murmura de Jesús y lo que dice, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Pues Jesús sí sabe. Él sí se atreve a afirmar que Él es el único que sabe la voluntad del Padre porque Él descendió de Él. ¿Qué puede decir al respecto una persona que niega que Jesús es Dios? ¿Qué sabe de la voluntad del Padre? ¿Sabe quién le resucitará? La pregunta. Es más, ¿sabe que resucitará? ¿Cómo se obtiene la vida eterna? ¿Será que sabrá? ¿Quién sabe? Jesucristo. Y nosotros no. Es Él, por eso Él es importante creerle a lo que Él es. ¿Por qué? Porque Dios lo atestiguó de Él. ¿Acaso ellos no oyen de Jesús que si no van a donde Él, no son de Dios? ¿Cuántas resistencias entonces hay para recibir de Dios el Padre el pan de vida? Y sabemos que el problema no es Jesús. El problema en sí es si se le cree a pesar de las mismas evidencias que está dando Jesús para que le crea. Y la gente no cree. Observando el problema, ¿qué hace o dice el Señor Jesús? Bueno, ahí está nuestro segundo punto, una defensa para la vida. Yo quiero decir claro que hay un problema en creer en Jesús, que es el Hijo de Dios. Y es que toda persona viva debe creer en Él. Toda persona viva debe aceptar sus palabras, debe aceptar su sacrificio y su vida. Por lo tanto, debe saber que tiene una responsabilidad con Jesús. ¿Y por qué?
O es nuestro pecado favorito el que nos deleita, el mundo, sus cosas, o es como Jesús dice que debemos vivir. Y ese es el rechazo. Que Jesús sea hijo de Dios tiene que ver con la vida que Él da en su ejemplo y en la vida de los que Él transformó. Y el rechazo a Jesús es por eso. Todo hombre tiene una responsabilidad con Jesús. Una defensa para vida. Versículos 43 hasta el 45a. Dice así. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaría en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Hasta ahí. Y yo creo que esta es una respuesta maravillosa y admirable, digna del Hijo de Dios. Aquí notamos la sabiduría de lo alto. La respuesta de Jesús no es la respuesta de un hijo de José o de María, sino de Dios mismo. Les dice, no murmuréis entre vosotros. Eso es lo primero que les dice. No murmuréis entre vosotros. Es decir, sus argumentos humanos para creerme no caben aquí. Que si soy hijo de José o María, no cabe aquí en el que soy el pan del cielo, el Hijo de Dios. No caben acá. Es más, ustedes pueden murmurar todo lo que quieran contra la verdad y las evidencias de las señales y las obras. Pero solamente eso es una locura. Porque quien no crea una evidencia es una persona que no quiere ver. Es una persona que no quiere entender. Eso es lo que está diciendo. Eso no tiene que ver aquí. No murmuren así. A pesar de todo eso, ustedes ven, ustedes van a murmurar a pesar de todas esas cosas. No van a creer. Y notamos que el Señor no discute con ellos por no reconocerle en lo que han visto y comido. Dice una de las revelaciones más impactantes de las Escrituras. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Así le responde. Quien murmura al Señor Jesús en todo lo que dice de sí mismo, en ser la resurrección y la vida, ser el único pan verdadero descendido del cielo por la voluntad de Dios, es debido a que el Padre no le ha traído. Así responde. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. La defensa del Señor Jesús ante la murmuración de la multitud incrédula a sus palabras, habiendo visto, es que si alguno venía a él, era porque el Padre le traía. Así responde. Y claro, es una enseñanza de soberanía, ¿cierto? Que nos enseña de la soberanía de Dios. ¿Es Dios o le pertenece a Dios el que creamos? O el que ellos crean, o el que va a donde Cristo le corresponde a Dios. Por eso que el creer en Jesús, el hecho de ir a Él, no es por el gusto humano, por el corazón humano, por el conocimiento humano o por la ciencia humana, por la lógica humana. No, de seguro, como hemos tratado en predicaciones pasadas al respecto del tema de la fe del Evangelio de Juan, lo humano, lo del hombre, produce un ir a Jesús como esta multitud lo buscó desde la otra orilla del mar de Galilea. Pero ese ir en lo humano no es el traer del pan,
¿Sí notan? Ese ir en lo humano no es el traer del Padre. Porque el traer del Padre es para fe o creer en Jesús en todas las declaraciones que Él ha hecho como Señor, en todas sus implicaciones y como Dios, en todas también lo que conlleva a la práctica el creer que Jesús es el Señor. El que un pecador vaya a Cristo es por el Padre. ¿Por qué? Jesús lo acaba de decir, versículo 37. Todo lo que el Padre le da viene a él. Simplemente está volviendo a repetir lo que está diciendo. Todo lo que el Padre le da viene a él. Es decir, todo quien viene a Jesús es traído por el Padre. Y la voluntad de Dios es que Jesús sea para vida, por lo tanto podemos decir que el Padre trabaja para que vayan pecadores a Cristo y no hay nadie que el Padre quiera dar vida que no lo haga por medio de su Hijo. Si el Padre quiere dar vida, lo encaminará a Él. Y así responde la incredulidad. Ahora bien, ¿por qué Jesús habla de esa manera? Porque Cristo revela la voluntad del Padre. Y la cuestión es que entre la lógica humana y el argumento humano, para las palabras de Jesús hay un hueco enorme. Eso se llama creer. El puente es creer. Lo siento. Entonces Jesús es enfático ante las murmuraciones en incredulidad. Nadie puede ir a él si su padre no lo trajera. Y claro, habla de una obra de Dios previa para que se vea Cristo. Bueno, y la pregunta es, ¿de dónde sacó Jesús esa declaración? Y la respuesta de las mismas escrituras, como está escrito, dice el Señor. Lo que acaba de decir no lo dijo de invención, lo dijo de las mismas escrituras. El Señor no dice nada de lo que Dios no haya dicho antes, y eso es parte de su defensa ante esa muchedumbre de judíos. Las cosas que dice ya están escritas, versículos 35, escritos están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Y citó un texto de Isaías 54, sin ver el versículo 13. Citó Isaías 54, 13. ¿Qué quiere decir? Significa que debemos relacionar. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Con escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Hay que relacionar esas dos ideas. Significa que por Jesús se cumple el texto de Isaías 54. Según este capítulo de Isaías 54, si ustedes pueden ir y echarle una ojeada, habla de una dispensación de Jehová, de Dios para con su pueblo. Una muy, muy, muy especial, en que va a manifestar todo su amor. Un tiempo en el cual se deberían regocijar por la obra de Dios y porque serían recogidos entre las naciones. Un tiempo en que Dios les iba a quitar el oprobio porque Dios se volvería a la nación nuevamente. Tendría una misericordia como nunca antes la había tenido. No vendría para juicio como los visitó en otras partes de su historia, con Asiria o con Babilonia o con los pueblos que lo rodeaban por haberse apartado de él. No, no vendría para eso. Venga papá que no es para eso, decimos nosotros. ¿Sí? Sino que sería un tiempo de compasión. Dios se acordaría del pacto y tendrían una paz duradera. Es un tiempo de gracia para la nación que narra este capítulo de Isaías. Entre esas cosas tan de gracia, Jehová Dios iba a enseñar a los hijos, hablando de un trabajo especial de Dios de una manera personal. ¿Quién? Dios. De una manera personal. Eso habla Isaías 54, versículo 13.
A ese trabajo especial de Dios, en ese tiempo especial, da el Señor como defensa a la murmuración de los judíos. Esa es mi defensa, ¿sí? El enseñar de Dios es traer a los enseñados a Jesús. Es decir, Isaías 54 se cumplía en la persona de Cristo en ese momento. ¿Qué enseña Dios a los que van a Cristo? Van porque les enseña que Él es el pan de vida según los textos anteriores. ¿Quieren tener esa vida bendecida? Porque Isaías 54 no es nada más ni nada menos que la vida en Cristo. ¿Sí notan? Isaías 54 está describiendo la vida en Cristo, la bendición de la vida en Cristo, de tener a Cristo, que es la manera más bendita de bendecir Dios. Entonces, les da el pan de vida para que puedan vivir ese tiempo especial o esa dispensación especial que hemos hablado como nación. ¿Qué significa eso? Les enseña en primer lugar que si ellos quieren ser enseñados por Dios es porque no son enseñados. Si les dice que necesitan el pan de vida es porque no tienen ¿qué? Vida, pues. Están, uno no le ofrece nada a alguien, algo a alguien que ya tiene. Le ofrece algo que no tiene. Y eso es lo que está haciendo Dios, ofreciendo algo que ellos no tienen. Si Jesús es el pan de vida es porque ellos no tienen vida, pues, ¿cierto? Entonces, si se les ofrece vida eterna es porque no tienen ¿qué? Vida eterna. Van a morir en una condenación eterna. Porque Dios el Padre no les provee directamente la vida que necesitan en los que ha trabajado. Y la respuesta es que fue la voluntad del mismo Padre que Jesús lo haga. ¿Quién va a discutir con Dios frente a eso? En eso también fueron enseñados por el Padre quienes van a Jesús por vida. Como enviado de Dios, como el unigénito de Dios. Luego esta gente no solo está murmurando contra Jesús, según Isaías, están murmurando contra Jehová mismo, contra Dios mismo. En dicha dispensación especial de gracia y de misericordia para con la nación, están murmurando. Siempre el pueblo murmura, ¿no? Pues eso es algo típico, ¿cierto? Pero aquí con el agravante de que es en el tiempo de más gracia y especial compasión de Dios, murmuran. Que murmuren porque no les dé carne como tenían en las ollas de Egipto es una cosa, pero que murmuren cuando es el tiempo de más compasión de Dios es otra cosa. Ese es un gran pecado. Ahora bien, no creer en Jesús es un rechazo a Dios mismo. El problema de aceptar a Jesús como Hijo de Dios, como dador de la vida eterna establecido, es un problema con Dios mismo. Por eso les decía, ustedes no murmuren. Eso les está diciendo Jesús a esa multitud que no le cree a sus palabras ni a su persona. Jesús es pero muy importante para mí, porque es su Padre. Todos debemos oírle, dice Dios. Todos debemos creerle en lo que dice de sí mismo. Y no se ha preguntado, ¿qué piensa el Señor Jesús de toda esa incredulidad demostrada de los hombres, pasada, presente y futura? ¿Qué piensa Él? ¿Qué dice Él? ¿Qué ha revelado Él? Y lo que más
me admira del Señor Jesús, como les dije, es que a pesar de que no pierde nada, porque es lo que es, porque es Dios, Él no gana nada con los hombres, porque Él está completo por sí mismo, por la gloria de Dios. La Trinidad se basta a sí misma, no necesita un cuarto, ni un quinto, ni 10.000 para estar feliz. No, no pierden nada. Jesús no perdiendo nada, ¿sí? No pierde que así no le crean a sus declaraciones, a sus obras o sus demostraciones, y que no deja de ser quien es, se preocupa por los hombres. Este Señor Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque por las declaraciones que hace del énfasis en el beneficio de creerlo para los hombres. Le está diciendo, créame, allá ustedes, ahí verán si sí o si no, no. Por unas declaraciones que les dice a los hombres. Mire, les dice, un beneficio, creerle le da vida. Ustedes tendrán vida, vida tendrán vida. No tendrán hambre. Esas son cosas que les ha dicho antes. No tendrán hambre. No tendrán sed. Al que a mí viene no le voy a echar fuera. Mire, no lo va a echar fuera. No lo va a sacar. Lo va a recibir. El pecador puede acercarse a él. O sea, no está diciendo, poniendo su estatus de Dios como hacen los jefes en las empresas. No, yo soy acá, ustedes. No. Sino que hay una sincera preocupación y amor por los hombres. Y eso es lo importante de Jesús, y eso es lo que debemos nosotros resaltar. Sí, es el Señor, es Dios, pero demuestra un interés genuino por nosotros. No quiere nuestra muerte, quiere darnos vida. ¿Sí? No lo va a echar fuera. Dice que yo no los voy a hacer perder. Porque el Padre sabe que yo no voy a hacer perder nada de lo que Él me da. Esas son palabras para nosotros. Dios sabe que su Hijo no va a perder nada, pero son palabras necesarias para nosotros escuchar. Que si nos entregamos a Él cuidará de nosotros. Él nos dará vida, Él no nos hará perder. Él es el buen pastor. Dice que nos va a resucitar y que nos va a dar vida eterna. Son cosas que dice Él para que nosotros, digamos, nosotros necesitamos eso y Él es el único que nos puede. Él está dispuesto a darlo. Es su buena voluntad, ¿cierto? Son cosas dichas verdaderamente que ofrece y lo dice y es enfático para con los hombres pecadores. Porque en verdad quiere darles cosas y le duele, se duele, su corazón se agita de ver a murmuradores, a ese tipo de multitudes con ese tipo de fe. Una que rechaza al mismo Padre que dicen creerlo. Pero el consuelo del Señor Jesús frente a toda esa incredulidad es sobre aquellos que el Padre hace venir a pesar de dolerse. El consuelo es aquellos que el Padre les va a traer. Pues son todos los escogidos del Padre su consuelo, pues ciertamente vendrán a Él. Sobre los demás, su lloro y lamento, su lloro y lamento, tal como lo hizo con Jerusalén. Ah, Jerusalén, Jesús lloró sobre ellos, ¿cierto? Y se lamentó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Cuántas veces os quise juntaros como gallina junto a sus pañuelos bajo sus alas y no quisiste.
el Señor Jesús se puede lamentar sobre la gente, porque estar sinceramente preocupados por ellos, pero se consuela de que responderán los que el Padre traiga. Y esto es bastante profundo todo esto mencionado, pues estas dos cosas creería yo que Jesús siente todavía alegría por los que el Padre trae y lamento por los incrédulos. Tercero y último punto. Una conclusión para dejar la incredulidad a Jesús. 45b al 46. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esa es la conclusión. Y el versículo 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. La conclusión del punto 2 es esta del mismo Jesús. Aquí está. La multitud ha murmurado, cuestionándose del por qué el hijo de José y María les ha declarado que es enviado de Dios, es el Hijo de Dios, es el pan de vida que descendió del cielo. Jesús les ha dicho del enseñar de Dios a los hombres para conducirlos a Él, que algo referenciado en los profetas, por Dios mismo. Si alguien cree en Jesús es gracias a Dios, a su obra. Y si esto dice Dios por los profetas, y así ha sido, entonces el Señor concluye. Si alguno ha oído al Padre Dios y ha aprendido de él, vendrá a mí, dice el Señor. Y noten muy bien, mis hermanos, pues el Padre puede hablar, enseñar y sin embargo no aprender de él. Al no hacerlo, no irá a Cristo como resultado. ¿Cómo es esto posible? ¿Existe un ejemplo? Sí, los judíos, que han visto, han oído y sin embargo no creyeron al Padre, no yendo para creer en Cristo, a pesar de que el Padre les ha enseñado, ¿cierto? ¿De quiénes son las escrituras y los profetas? ¿De dónde vienen? Entonces, el creyente verdadero, dicho creyente es quien ha aprendido del Padre. ¿Y en qué se caracteriza o evidencia un creyente aprendido de Dios el Padre? Y la respuesta que da este texto es que va a Cristo, es decir, su vida es un continuo venir a Cristo. Y ojo, mis hermanos, ir a Cristo, ir a Cristo, ir a Cristo. Todo el tiempo vamos a Cristo. Podemos entonces decir que el creyente lucha contra las murmuraciones del mundo, de su corazón, contra todo lo que los hombres pueden decir de Cristo, contra las lógicas humanas, las propias, porque han sido divinamente puestos en una posición por Dios, en que entienden que Jesús es todo o es nada. Que sin Cristo todo es muerte y miseria, es una posición o enseñanza más allá de lo mundano o del humano que hace o crea una necesidad apremiante por ir a Cristo todo el tiempo. ¿Quién hace eso? Dios el Padre por el Espíritu. ¿Por qué lo hace? Para que los suyos tengan vida, resurrección espiritual, vida eterna. Debemos ir a Cristo. El creyente continuamente está yendo a Cristo. Continuamente. Su vida se la pasa yendo a Cristo. ¿Qué debería hacer esa multitud frente a su incredulidad y rechazo al Señor Jesús? Afirmando que no era descendido del cielo, por lo tanto no es el verdadero pan, sino que era, según las evidencias observables, hijo de José y María. ¿Qué deberían hacer? Según el Señor, oír al Padre y aprender de él. Aquí está la clave para ir a Cristo con arrepentimiento y fe. El mundo rechaza a Cristo porque no oye a Dios.
y desecha su enseñanza. Los judíos rechazan al Señor Jesús debido a que hacen lo que Moisés directamente enseñado por Dios les decía como ejemplo, ¿cierto? Tenemos el libro de Deuteronomio. Es muy repetitivo la palabra, oye Israel, oye Israel. ¿Y qué hacía el pueblo? No escuchaba, no escuchaba. Y por eso no eran aprendidos de Dios. ¿Por qué no? Escuchaban a pesar de que Moisés les decía, o Dios por menos decía, oye, oye Israel, oye Israel, oye Israel. Entonces, no oían a Dios y toda la promesa de Isaías 54 se están perdiendo. Si la fe verdadera hace ir a Cristo, pues es labrada por el Padre, y dicha fe hemos concluido que debe ir en crecimiento o en ascenso, entonces debe haber un crecimiento en ir a Cristo. La fe es un crecimiento en ir a Cristo. Mis hermanos, repitan esto, por favor. La fe es un crecimiento en ir a Cristo. La verdadera. La verdadera. Pues es la obrada por el Padre. Y si dicha fe hemos concluido, ¿cierto? Que es ir a Cristo, ¿por qué no vamos como deberíamos ir o como debemos ir? Luego, ¿qué es un discípulo? ¿Acaso no es alguien que está con Cristo constantemente? Eso es lo que vemos en los evangelios. Alguien que está sentado todo el tiempo a su alrededor. Alguien que por dicha cercanía está profundamente afectado para vida, para Dios, para transformación, para bendición y para gracia, tal como lo vivieron los discípulos. Ir a Cristo, y toca aquí esa definición de ir a Cristo, es esa definición bíblica. Estar con Cristo, a su lado, todo el tiempo. No existe un discípulo a distancia. Claro, hay hermanos en la China y hay hermanos en Argentina, pero todos están con Cristo. Todos deben ir en pos de Cristo. Todos están alrededor de Cristo, aprendiendo de Él todo el tiempo. Eso es ascender. Cristo sale conmigo. Más bien, yo sigo a Él. Donde esté, vivo con Él. Vivo, vivimos con Cristo. Y ese ser y hacer del discípulo, ¿cierto? Y esa necesidad la da el Padre para nosotros. La da. Esa es la obra de Él, ¿cierto? Porque el ir a Cristo es para algunos, es unir y estar con Él como la multitud. Y en ese ir a Cristo, que tanto hemos oído, podemos hacerlo más. No como siendo enseñados por el Padre. Y continuando, si leemos el versículo 46, pareciera ser que el Señor Jesús a esa multitud, frente al texto de Isaías y su enseñanza de ser enseñados por Dios, esa enseñanza divina que hace que se crea en Cristo como Hijo de Dios, como el todo, hace que una vida esté yendo continuamente a Cristo en arrepentimiento y fe, continuamente. El versículo 46 hace una aclaración, una nota y dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Es decir, no es que a alguno se le presente y le enseñe Dios personalmente para que pueda venir a mí. Nadie ha visto a Dios. Entonces,
Ahí viene la cuestión. Pongan atención y póngale mente a esto, hermano. Entonces, si nadie ha visto a Dios, ¿cómo es que alguno puede ir a Cristo? Pues dice Isaías, serán enseñados por Dios. Es una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo pueden si nadie lo ha visto? La respuesta es que Jesús el Señor es quien conoce a Dios o ha visto a Dios únicamente porque viene o procede de Dios. Él sí. Y la manera en que Dios enseña es venir a Cristo, es por la enseñanza de Cristo mismo. Eso enseña. Es la que le conduce a Él. Así lo determinó Dios. Entonces, dos cosas aprendemos del versículo 46. La primera es que Dios no ha dejado nada de sí en poder de los hombres, sino de Jesús. Lo segundo es que el versículo 46, el Señor les dice que frente a ese cuestionamiento que ellos creen quién es Él, que les hace murmurar, su respuesta es que es venido de Dios o procede de Dios para ellos. Punto final. Punto final. No tiene que dar más explicaciones de esta verdad atestiguada por Dios por medio de las señales. ¿Crees o no crees? Si crees que ha sido enseñado por Dios, si no, entonces no. Creer es creer. Certeza, convicción de lo que no se ve, pero que las señales dan la razón. Es que ni siquiera la fe, la certeza de lo que se espera, no, pues es que la certeza de algo dado por Dios. Hay una obra de Dios allí también para que nosotros creamos lo que nos dicen. Ir a Cristo, mis hermanos, no carece de razones de Dios, pero sí de muchos obstáculos humanos. Obstáculos que Dios el Padre por el Espíritu vence. La carrera para ir a Cristo es de fe. Entonces, los hombres de nuestra fuerza quedamos en dichos obstáculos. No podemos, nos tranca, no avanzamos, nos impide, y esa es nuestra lucha para ir a Cristo. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Cuando en nuestra vida y en dificultades, en pruebas o alegría, vamos a Cristo. Pero solo Cristo nos da el poder de ir a Él. Eso es lo que significa. Y mis hermanos, y esa es la manera como el Señor responde a la incredulidad de los hombres. Y damos gracias al Señor, porque se revela cada vez más. Porque ir creciendo en la fe verdadera es ir a Cristo continuamente. Oremos. Señor, gracias te damos por esta enseñanza de Juan. Gracias porque nos enseñas cuál es la fe verdadera. Nos enseñas al respecto de la incredulidad, Señor. Y líbranos, Señor, de la incredulidad de nuestro corazón ante las palabras de nuestro Señor. Pedimos, Padre Celestial, que nos hagas continuamente ir a ti, Señor. Que podamos, Señor, en verdad tener la plena convicción que ir a ti es ser un verdadero discípulo tuyo. Estar a tu alrededor, escuchando tus palabras, obteniendo vida, recibiendo corrección, recibiendo disciplina, recibiendo gracia, recibiendo tus bondades, tus palabras, una comunión contigo verdadera. Y ayúdanos, Señor, a trabajar por esa comunión, por dicha fe, Señor. Creer, crecer, Señor. Damos gracias por tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Y bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús.